Bueno, faltan pocos días, en realidad 13, para conocer el fallo de la Corte Internacional de La Haya respecto a esta demanda marítima interpuesta por Perú en contra de Chile, y queremos conocer detalles de lo que se puede esperar en este proceso, en esta víspera, también analizar la tesis del diputado Tarut. Vamos a tomar contacto para aquello desde Oxford, Inglaterra, con la máster en Derecho de la Universidad de Cambridge, doctorada además en la Universidad de Oxford, Paz Zárate. Gracias por este contacto, Paz. Gracias, Sebastián. Paz, primero me gustaría que analizáramos directamente esta tesis que ha planteado el diputado Jorge Tarut, el diputado PPD, respecto a una posible filtración. ¿Es factible que se haya filtrado el fallo desde el tribunal? No, yo te respondo no solamente sobre la base de mis estudios teóricos del derecho internacional, sino de la práctica, porque yo he trabajado en muchos de estos casos ante la Haya, con Freshfields, con James Crawford, los defensores de Chile. En la historia de la Corte de la Haya de 70 años de jurisprudencia y 157 casos, no hay ningún antecedente de filtración y no veo por qué habría de ser diferente en el caso chileno. No hay antecedente. Por el contrario, si la Corte estuviera bajando sus estándares, que es lo que sugiere decir que los fallos se filtran, nadie acudiría a la Corte y al pasar del tiempo el prestigio de la Corte ha ido en aumento. No es una institución de la cual los estados desconfíen. Por el contrario, los estados, incluyendo las grandes potencias y los pequeños, siguen asistiendo a la Corte con regularidad y la Corte está más ocupada que nunca. Si hubiera una situación como la que describe el diputado Tarut, tenga cuidado que al más alto nivel en Naciones Unidas se habría tomado medidas hace mucho tiempo. Así que históricamente no hay ningún antecedente de aquello y por lo que aparece en la prensa el diputado Tarut solo basa eso en su elucubración. Claro, él entregaba como argumento, ¿sí?, Paz, que veía demasiado triunfalismo finalmente en autoridades peruanas, en congresistas, en las declaraciones que daba el ex presidente Alan García, en declaraciones también del presidente en curso, Ollanta Humala, y sobre esa base es que plantea esta tesis. Sí, pero fíjate que todos los países pueden decidir de qué manera realizan su estrategia comunicacional. Por una parte está la que realizan los gobiernos para informar a la gente y otra tienen los distintos políticos en cada país. Si aparece el Perú como triunfalista, esa es una opción. Yo diría que la mayoría de los países creen tener la razón, cualquiera persona que va a un juicio también cree tener la razón, y uno puede proyectarla de distinta manera, pero eso no es ningún indicador de la calidad del tribunal que está a cargo. Ciertamente la calidad del Tribunal de la Haya y en su labor y su prestigio está asegurada por muchos estándares que están regulados por Naciones Unidas. Por lo tanto, la reacción particular de ciertos políticos en un país, que yo distingo entre la de los políticos por su lado y la del gobierno, no es un indicador del actuar del tribunal. Paz, ¿y ves algún riesgo en este tipo de declaraciones como la que hace el diputado Tarut o como la que hace el diputado Iván Moreira también, que sigue un poco esa línea y dice, bueno, hay que esperar el fallo y ver qué hacemos después? En el fondo relativizando la manera en que Chile va a recibir este fallo. ¿Cuál es el riesgo que tú ves desde el punto de vista de la imagen que proyecta Chile a nivel internacional? Bueno, hay un cierto problema. A mí en realidad no me gusta comentar de situaciones políticas, pero yo no había escuchado nunca historia y tengo bastante experiencia trabajando para distintos países en distintos casos de rumores de filtración y aparece un poco extraño que Chile, que tiene una reputación de país cumplidor en el derecho internacional, que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que haya ciertos representantes de Chile, no del gobierno, pero sí como parlamentarios, que expresen una desconfianza o una actitud de mala fe respecto del tribunal. Es un poquito contradictorio con el rol que tiene Chile y que ha asumido crecientemente como líder dentro de la comunidad internacional y específicamente dentro de la región, con las misiones de la misión de paz en Haití, con la reciente reincorporación al Consejo de Seguridad. Entonces, si nosotros somos una parte importante en Naciones Unidas, si tenemos un rol de liderazgo latinoamericano dentro de Naciones Unidas,
como un país obediente al derecho internacional, aparece un poco contradictorio que ciertos representantes del país, que estas declaraciones son amplificadas por la prensa, también a nivel peruano, por ejemplo, expresan esa desconfianza. Yo creo que hace un poco de daño a la reputación chilena, o es una contradicción. Paz, y quizás no estará esto envalentonado el diputado o quienes plantean esta tesis, porque también circula en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito diplomático. Hay gente que ha avalado también, claro que no frente a las cámaras, la tesis de Jorge Tarut. Pero ¿podría estar todo esto relacionado a lo que ha sucedido con el caso de Honduras y Colombia, por ejemplo, y la actitud que ha adoptado el presidente Juan Manuel Santos? El problema, yo creo que tú te refieres al caso Colombia-Nicaragua. Perdón, Colombia-Nicaragua, claro. Sí, el problema aquí es de ansiedad. Yo creo que es simplemente ansiedad. Por ejemplo, el hecho que se hubiera hablado, también sin tener ninguna mayor base, de que el fallo se habría pospuesto, de que la Corte estaría tomando más tiempo, ahora que el fallo se habría filtrado. Son todas cosas que no están basadas en ningún dato duro. De hecho, el fallo no se postergó. Simplemente la Corte, como te mencionaba antes, está más ocupada que nunca, está llevando 11 casos al mismo tiempo, y hubo casos que requirieron medidas provisionales y audiencias inmediatas durante el año, lo que significa que la Corte tiene que dejar lo que está haciendo y abocarse a lo urgente. De la misma manera que una Corte Suprema se abocaría a un recurso de protección. Así que, en términos relativos, la Corte no se ha demorado más, y en términos de los rumores de filtración, no tienen ninguna otra base que es lo que me dices tú, que es la actitud que alguien puede describir como triunfalista, pero que no tienen ninguna base en la historia de la Corte, en el prestigio de la Corte, en el vínculo de la Corte con Naciones Unidas. Nada de esto tiene sustento. Así que lo mejor que podemos hacer es bajar el nivel de ansiedad, y que los países, como países serios, y yo creo que el gobierno peruano, tanto el gobierno chileno, son serios y están bien informados, que el fallo se da a las partes el día que está anunciado. Ahora, Paz, ¿cómo se analiza o cómo se sigue este caso en el mundo académico ahí en Inglaterra? Me imagino que hay algo de atención puesta sobre este litigio, este diferendo entre Perú y Chile. Bueno, todos los casos que la Corte decide son muy importantes para los internacionalistas, así que todos son seguidos con mucha atención. Y últimamente hay muchos casos de Latinoamérica que se están llevando ante la Corte. En el caso de fronteras, en este caso estamos entre Chile y Perú, hay un segundo caso entre Costa Rica y Nicaragua, antes hubo uno reciente que terminó antes por avenimiento entre Ecuador y Colombia, anteriormente Argentina-Uruguay. Es una región que está, yo creo, saldando cuentas pendientes. Así sea que efectivamente la controversia sea muy importante, o a veces es una controversia menor. Y ahora también Nicaragua ha iniciado un nuevo caso en relación al incumplimiento por parte de Colombia. Se están moviendo, pero eso no significa que las cosas vayan mal. Cuando los países buscan una salida jurídica a sus problemas, en vez de otras opciones que siempre están presentes, ese es un buen signo. Paz, y respecto al fallo del próximo 27 de enero, ¿uno podría esperar, como también plantean algunos, que la Corte falle de forma salomónica, que sí o sí tenga que entregarle parte de razón o satisfaga de alguna manera alguna de las pretensiones peruanas de cualquier forma, o no están así, digamos? ¿Cómo ves tú el tema y cómo lo puedes proyectar en base a la historia que tiene la Corte? Bueno, excelente que me hagas esa pregunta. El concepto de fallo salomónico se ha instalado entre los chilenos, yo también creo, por dos razones, de acuerdo a la ansiedad que existe en el aire, y yo creo la falta de información a nivel de opinión pública, a nivel masivo. No hay ningún fallo de la Corte que sea salomónico. La Corte no falla de manera salomónica, eso es terminante, y todos sus fallos son en derecho. Si no, no estaríamos hablando de una Corte que tenga tantos casos con todos los procedimientos que la regulan. Ahora,
salomónico es algo que se dice cuando la Corte se siente, o algo que se ha dicho, que la Corte se sentiría obligada a dar algo a cada parte. La Corte declara el derecho para el caso concreto. La Corte no busca entregar salomónicamente nada a las dos partes. Ese es un concepto que no es jurídico. Si así fuera, no valdría la pena estudiar Derecho Internacional en las universidades, ni máster, ni doctorado, porque sería todo un puesto salomónico y no de principio jurídico. Y en este caso de delimitación marítima y de derecho del mar, donde existen convenciones, donde existe costumbre, que también es parte del derecho. Así que terminantemente no existen los fallos salomónicos, hay muchos antecedentes, hay muchos casos en los cuales la Corte le ha dado la razón enteramente a una de las partes y nada a la otra. Y hay otras circunstancias donde no existe ninguna regulación entre las partes, ningún tratado, ningún uso o costumbre, y ahí es posible aplicar bajo el derecho un principio de equidad. No es el caso chileno y peruano, porque las partes no han autorizado a la Corte a fallar en equidad. El fallo va a ser en derecho, como son la gran mayoría de los fallos de la Corte, sino todos. Así que ni fallo salomónico, ni nada por el estilo, no hay que temer que un fallo no sea en derecho ni que sea salomónico. La Corte va a declarar lo que es el derecho aplicable para el caso concreto. Paz, y por último, ¿cómo crees tú que Chile debería ejecutar el fallo a partir del 27 de enero en términos de velocidades y en términos también de política interna? Bueno, la ejecución del caso depende exactamente de lo que diga el fallo. Así que yo no puedo adelantar una ejecución de un fallo que todavía no se conoce. El fallo va a ser actitudes quizás desde el no, bueno, es que la corte va a ordenar, va a responder a las peticiones que las partes han hecho en la última página de su memorial y contramemoria. Por lo tanto van a haber ciertas declaraciones y las partes van a buscar la forma de cumplir con la declaración o la orden que en ese fallo se estipula. Los fallos no van en detalle acerca de qué las partes tienen que hacer, si las partes tienen que hacer una nueva demarcación o poner un cierto hito físico o mover el que hay. Las partes tienen que buscar la forma de ejecutar ese fallo de acuerdo a cómo el fallo está escrito, pero los fallos tienden a ser declaratorios. Perfecto, o sea, será misión de los gobiernos de Humala y de Piñera o Bachelet eventualmente luego los que tengan que ponerse de acuerdo en cómo hacer cumplir este fallo. En cómo cumplir este fallo y el 99% de las sentencias de la Corte se han cumplido. Tampoco hay antecedentes de incumplimiento. Solamente existe en caso de frontera el caso en Nicaragua-Colombia, en el cual Colombia está siendo presionado por la comunidad internacional, la OEA también, para cumplir, donde también existe un mecanismo de ejecución forzada en la Carta de las Naciones Unidas para forzar el cumplimiento. Y en un caso distinto, que en una materia que no es de frontera, existe el caso entre Nicaragua y los Estados Unidos, pero son excepciones muy mínimas en una jurisprudencia que es muy amplia. Por lo tanto, los casos de la Corte Internacional de la Haya se cumplen y la obligación de cumplir no viene de que las partes encuentren que el fallo está bien o que les parece bien o que recoge sus pretensiones, sino que la obligación existe desde el momento que uno es miembro de la Carta de Naciones Unidas. Claro. Y nosotros lo somos, ciertamente. Y me imagino que la imagen internacional que puede estar hoy día proyectando Colombia, con esta reticencia, ¿no?, a cumplir lo que ha dictado la Corte, no debe ser de las mejores. La imagen del país que tiene reticencia a cumplir con un fallo de la Corte Internacional de Justicia, sí, se daña. Ahora, hay otros casos en los cuales el cumplimiento se puede haber demorado por razones técnicas, por circunstancias políticas que a veces entre los países no son las mejores, pero incluso hay casos de países que han estado en situación de guerra y han encontrado la forma de cumplir con el fallo. Por lo tanto, yo confío en el buen sentido de Colombia, que Colombia va a encontrar la forma de cumplir con el fallo. Puede ser administrativamente complejo, políticamente difícil, pero los procesos de los casos ante la Corte de la Haya son procesos largos, tanto como se produce la demanda, el mismo tratamiento de la demanda durante el juicio y luego la ejecución. Así que tenemos que pensar en el largo plazo. Yo no tengo duda que en el largo plazo
los países que han tenido uno de estos casos, ya sea como demandante o demandado, se benefician de los resultados. ¿La experiencia lo dice así? Sí, los países se benefician de los resultados y los fallos, aun cuando haya demora, se cumplen. Pensando en lo que viene luego del 27 de enero, claro, las relaciones chileno-peruanas y cómo puedan seguir fluyendo de la mejor manera posible. Sí, mira, el derecho internacional no puede solucionarlo todo. Los problemas internacionales son muchos y existen ciertas controversias, no son todas las controversias entre estados que son factibles de solución jurídica. Y esto es como decir que Chile y Perú en su relación tienen un tumor y este tumor se puede operar y en este momento estamos con el cirujano que está sacando el tumor. Yo no tengo duda que una vez que el tumor se haya operado, la salud general del paciente va a mejorar. Y esperamos que así sea. Paz Zárate, abogada especialista en materias de Derecho Internacional desde Oxford, Inglaterra, con este contacto con CNN Chile. Muchas gracias, Paz. Gracias, que estén muy bien. Chao.